Y quería empezar a contaros una situación que me ocurrió este verano, que viví este verano en mi familia. Y es que normalmente tenemos la costumbre, al menos durante el mes de agosto, en un chalet familiar que tenemos, a pasar unos días pues, con la familia. Pues mi hermana, mi cuñado, algunos primos, los niños. Quizá os hacéis una idea que eso es como una especie de comuna, un caos absolutamente. Que compras el queso de tetilla que te gusta y al día siguiente evidentemente ya no queda absolutamente nada. Pues este tipo de cosas que pasa en la convivencia, ¿no? Todo muy caótico. Entonces tengo una sobrina que tiene 7 años y estaba con ella haciendo no sé qué y me dice, oye, entonces Marcos, que es mi hijo, también estuvo en tu barriga, ¿verdad? Y le digo, sí, sí. Me dice, ¿y también salió por ese agujerito? Y digo, sí, por el mismo. O sea, por el mismo. Me dice, es que mi madre me ha contado lo de los bebés. Y le digo, qué bien, ¿y qué te parece? Pues bien, me parece bien, pero no termino de entender eso de lóculo. ¿Me lo puedes volver a contar? Que no termino de entenderlo bien. Y yo siempre, claro. Y además ella es muy señora, ¿no? Pues en cuanto a todo el tinglado, de papá, de mamá, que hacen el amor y el espermatozoide, todo lo más técnico posible. Digo, me he preparado mucho para esta conversación. Y ahí después de todo el speech y termino y veo la cara de sepia que se le ha quedado. Y pienso, esta no lo sabía. Efectivamente, voy a mi hermana y digo, ¿tú le has contado a Coba esto de las relaciones sexuales, del amor y tal? Y me dice, no, ¿por qué? Y digo, pues, ya me he cargado yo, tú no te preocupes. Entonces, bueno, es al final una estación con niños muy cotidiana, pero que representa mucho la curiosidad de los niños, ¿no? El deseo que tienen de saber cosas, de comunicarse con nosotros, de descubrir el mundo. Tanto es así que ese deseo de explorar, ese deseo de comunicarse, ese deseo de saber, pues bueno, pues a veces les lleva a hacer cosas o a cruzar ciertas líneas rojas que pensamos que no son adecuadas o que nos sorprenden, pero sea como sea, vuestros hijos, entiendo que esto es primaria, entonces tanto de primero a sexto hay un amplio espectro de edades y de etapas, pero sea como sea, están en una edad donde necesitan conocer el mundo, donde necesitan conocerse a ellos mismos y donde necesitan conocer mejor a las personas que les rodean. La comunicación es la moneda de cambio en las relaciones personales. Esto lo vemos también en las relaciones entre los adultos. Una relación, tanto con una amiga como con un familiar, como con tu pareja, donde hay comunicación, se genera una unión tremenda, porque gracias a que nos comunicamos, nos conocemos, nos entendemos, podemos empatizar, sabemos la situación que está viviendo la otra persona. Gracias a que nos comunicamos, podemos entender las necesidades del otro, porque yo le conozco lo que vive, cómo funciona, qué necesita, tal y cual. Entonces incluso a veces puedo anticiparme a las necesidades que tiene. Si yo sé que a mi marido, sé que a mi mujer le pone muy nervioso las reuniones de trabajo, si yo sé que mañana tiene una reunión y esta tarde está insoportable, quizá voy a llegar a la conclusión de que está un poco tensa por lo que pasa mañana. Y es que cuando yo conozco a alguien, les sé entender muchísimo mejor. Con los niños pasa lo mismo. El que establezcamos con ellos un buen patrón comunicativo nos ayuda a conocerles, nos ayuda a que nos conozcan mejor y a sentirnos muchísimo más conectados. Porque es importante trabajar la comunicación especialmente en estas edades. Pues principalmente porque es un elemento clave para que crezcan bien. Aquí tampoco vamos a hablar de tecnicismos, pero en resumidas cuentas, los padres que son capaces de establecer una buena comunicación con sus hijos, seguramente estarán siendo capaces de conectar. Si sienten que hay una vía de comunicación entre nosotros, si se sienten comunicados con nosotros, se desarrollan mejor porque se sienten más seguros, porque hay alguien que está a su alrededor que vela por ellos, que se preocupa por ellos, que se encarga de prepararles para la vida. Tienen más autoestima, crecen en habilidades sociales, porque son más capaces de enfrentarse a las situaciones del día a día. Es como que se les da mucho más herramientas, ¿no? Les ayudamos también a interpretar y a gestionar las situaciones que van viviendo. Sea como sea, el poder establecer un buen patrón comunicativo con ellos, es verdad que no nos lo asegura, pero compramos muchas papeletas para que nuestros hijos crezcan bien. Y creo que pues, es lo que todos queremos, ¿no? Que crezcan bien, que sean felices, que pues, no podemos pretender que no sufran, pero sí que estén en general pues, muy preparados para la vida. A partir de los 4 o 5 años, el cerebro del niño es mucho más maduro. Primero está la primera infancia, que es más o menos de los 0 a los 3 años. En la primera infancia, cuando empiezan a desarrollar el lenguaje, ellos
pues escuchan evidentemente y se saben expresar, pero no terminan de entender las cosas. De hecho, hay muchos hábitos que tienen, o muchas conductas que tienen por imitación. No es que hayan entendido, por ejemplo, ellos saben que no pueden pues meter un dedo en el enchufe porque han aprendido a que eso puede ser peligroso, pero en realidad no terminan de entenderlo, pero han hecho como una asociación y por imitación y porque les lo han repetido tantas veces que les ha quedado claro que eso no tienen que hacer, pero seguramente no tienen por qué terminar de entenderlo, es algo como mucho más mecánico. De hecho, cuando empiezan a hablar pasan la etapa del por qué, y por qué, y por qué, que es desesperante. ¿Y por qué pasan los coches por ahí? Pues porque hay una carretera. ¿Y por qué hay una carretera ahí? ¿Y por qué nos tenemos que desplazar? A mí eso me parece mortal. Pero siempre se preguntan el por qué, que es bonito, ¿no? Ese plan de explorar que tienen. Cuando pasan esa etapa, que es más o menos a partir de los 4 o 5 años, que entiendo que es donde se encontrarán vuestros hijos, su razonamiento es mucho más abstracto. Entonces, ya tienen la capacidad de entender lo que vosotros les digáis. Ojo, que sean capaces de entenderlo no significa que lo vayan a hacer bien. Porque tienen capacidad de entender, sí. Tienen capacidad de razonar, sí. Es maravilloso porque al fin te lo puedo explicar. Pero aunque entiendan que las cosas tienen los actos tienen sus consecuencias, siguen teniendo ganas de explorar. Entonces quizá os encontráis en esa situación de decir, ostras, es que ya no eres pequeño, ya no eres pequeña. Entiendes perfectamente que no puedes tratar así a tu hermano, pero aún así le estás haciendo la puñeta. Y lo entienden perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que juegan con las situaciones, que a lo mejor tienen celos o simplemente están aburridos o a lo mejor les parece divertido el ver cómo va reaccionando su hermano o sentir que controlan una situación y están explorando con esa sensación de control de cómo es llevar a tu hermano pequeño por el camino de la amargura. Entonces, que entiendan las cosas no significa que ya lo vayan a hacer todo estupendo, porque además de que siguen teniendo deseo de explorar, siguen siendo inmaduros. Y en esa inmadurez no siempre son capaces de priorizar las consecuencias a lo que sea que tengan delante. Aún siguen siendo cortoplacistas. No sé si conocéis el experimento que se hizo, es uno de los primeros que tiene que ver con el desarrollo del niño, el experimento de los marshmallows, de las chucherías, pues es un clásico, ¿no? Los niños que se ponen una chuchería, me voy un ratito, si te esperas, si no te la comes, cuando vuelva te doy el doble. Y la mayoría se come una chuchería. Ya está. ¿Por qué? Porque es con una chuchería y me la como, y punto. Y sé y entiendo perfectamente que si me espero me vas a dar el doble. Pero ¿por qué me esperas? Que es una chuchería, pues ya, me la como y ya está, ¿no? Esto representa mucho el cerebro de los niños. El lidiar con niños de primaria es complejo, porque son muy niños aún en algunos aspectos, pero en otros ya empiezan a ser un poquito chicos, un poquito chicas, un poquito mayorcitos. Entonces están en ese impasse que quizá a veces pecamos de pensar o sentir que son más bebés de lo que son, y en otros momentos de pedirles o esperar que se comporten como si fueran pequeños adultitos, siendo que aún no lo son. Entonces, encontrar ese punto de qué espero de ti, de qué te exijo, de qué te hablo, o sea, cómo te cuento, cuán sincero puedo ser contigo, es complejo porque es verdad lo que percibís. Son mayorcitos en algunos aspectos, pero son un poco bebés en otros. Entonces, este es el reto como padre, el poder seguir estableciendo una comunicación con ellos, lidiando con que son mayores y con que son pequeños. Con que entienden las cosas y tienen ganas de saber, que pueden razonar, pero que por otra parte siguen teniendo ganas de explorar. Aún quieren cruzar líneas rojas y aún quieren saber qué pasa si me paso una norma por encima, si salto esto que sé que tengo que hacer. Y en esto consiste esta exploración. Cuando establecemos una relación de comunicación con los niños, no significa que estemos todo el día dándoles la turra y hablando de cosas importantes. O sea, en realidad comunicarse con el niño es estar en relación con el niño. En la sesión pasada hablamos de que para establecer una conexión con el niño era importante, primero, estar presente. Presente es estar a su alrededor. Esto es el tiempo en cantidad, que no en calidad. El de calidad viene después. Si estamos con ellos en tiempo, en la medida que cada uno pueda, en cantidad, estamos a su alrededor. A lo mejor no estamos jugando, no estamos hablando, estamos pues, haciendo la cena, pero estamos compartiendo un mismo entorno. Entonces, ahí simplemente estamos presentes. Fenomenal. Eso ya genera una cercanía. Una vez estamos presentes, pasamos a la disponibilidad, que es que cuando te llamo es que estás aquí, vienes. Y esto no quiere decir mamá y me tengo que plantar ahora mismo. Está muy bien que aprendan a esperar.
Pero quiere decir que yo sé que estás a mi alrededor y sé que cuando te necesito, te voy a tener. Sé que sí, pues se apaga, es por la noche, se apaga la luz y tengo miedo y te llamo, sé que vas a venir porque sabes que tengo miedo. Es si me estoy intentando quitar el polo, pero resulta que me he olvidado quitar el botón y se me ha quedado aquí la cabeza metida, que te llamo y que vas a acudir y que no vas a tardar media hora. Tonterías del día a día, pero yo sé que estás presente y además estás disponible. Cuando estamos presentes y estamos disponibles, el niño tiene mucha más facilidad para encontrar esos momentos donde de repente compartir algo con nosotros. Entonces, comunicarnos no es solo hablar de lo importante, eso es el último eslabón. La comunicación viene por estar presentes y compartir una cotidianidad. La mayor parte de la comunicación que tenemos con nuestros hijos son de las chorradas del día a día. Pero ojo, igual que la mayor parte de la comunicación que tenemos con nuestra pareja, ¿no? Pero al final de temas profundos, pues mira, con suerte, si nos vamos a hacer al sábado y nos bebemos una botella de vino, puede salir algún tema así un poquito tal, pero la realidad es que en el día a día gestionamos y así está bien, porque es una cotidianidad también que nos une. Por tanto, la comunicación con los niños en realidad consiste en compartir una cotidianidad. Comunicar es hablar, pero también es preguntar, es escuchar. Y comunicación también es conocer al niño y dejarme conocer. Para conocer a vuestros hijos, por supuestísimo que hablar es una herramienta maravillosa, pero fijaos que es muy útil empezar simplemente por observarles. Intentad hacer ese ejercicio. Estáis en casa y simplemente paráis con lo que estáis haciendo, os sentáis cerca del niño y observad a vuestros hijos. ¿Se den cuenta o no se den cuenta? Porque cuando observáis a vuestros hijos, les miráis de verdad. O sea, no les miráis con una mirada mucho más superficial, más cotidiana, sino que estáis como conectando con ellos y veis cómo hacen los deberes, ves cómo juega esto, ves que se muerde la uña, que no hay manera de que se deje de morder las uñas. Es como que es mucho más fácil conectar con los niños, porque le ves, le observas. Es un poco friki, ¿no? Pero en la película de Avatar utilizan una expresión que es algo así como te miro, y se tocan así de frente. Y te miro significa él como que conecto contigo, o sea, te veo a ti y veo todo lo que tienes detrás. Cuando observamos a nuestros hijos nos es mucho más fácil bajar revoluciones y generar como una mirada mucho más íntima. De hecho, a veces les miro y digo, fíjate, aquí está ahora jugando, pero ha pasado, a saber qué le ha pasado en el día, lleva todo el día en el cole y luego, pues, sé que ahora que acaba de empezar con los deberes y antes se ha enfadado un montón porque no le salía esto. O sea, se presta mucho más a que tú veas toda la mochila de su cotidianidad que tiene detrás, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy bonito antes de decir, a ver, ¿qué puedo preguntarle a mi hijo? Simplemente mirarles, observarles cómo funcionan, cómo se comportan, cómo se mueven. Cuando nos comunicamos con los niños, les conocemos y también nos dejamos conocer. Nos abrimos. Esto no es un interrogatorio de qué tal te ha ido el día, cómo te sientes, sino que también trata de poder contarles a ellos cómo somos, cómo funcionamos, qué nos pasa en el día a día, qué nos preocupa. Y muchas veces ni nos escucharán, pero que ellos normalicen estar en un entorno donde sus padres se comunican y les cuentan cosas, eso hace que ellos naturalicen el hecho de estar con personas en constante comunicación o en constante conexión. A veces también hay silencios, y los silencios son maravillosos. De hecho, que muestra de confianza es estar con alguien en silencio y que sea cómodo, por supuestísimo. Pero que ellos estén en una casa donde se pueden hablar las cosas, donde en las cenas hay ciertos temas, o incluso donde veo a papá y a mamá que se cuentan su día a día, el niño va entendiendo que la comunicación es esa moneda de las relaciones que hace que todo fluya muchísimo más. Y otro punto importante también es que mediante la comunicación enseñamos a nuestros hijos a que se conozcan. Tenemos que pensar que los niños, mientras son pequeños, se miran con nuestros ojos. O sea, se miran con la mirada con lo que nosotros le estamos mirando. El niño no tiene la capacidad de establecer un autoconcepto, un yo como soy. Lo va desarrollando, va creciendo, sino que se va haciendo una idea de cómo es él por los mensajes que le vayamos transmitiendo. Y no precisamente mensajes de, es que eres, que eso por supuestísimo, intentemos evitarlo. Pero los mensajes del día a día de, ostras, ¿en serio? ¿Has tardado 15 minutos en lavarte los dientes? Es que todas las mañanas pasa lo mismo. Con eso lo que le estamos diciendo es, y por las mañanas estás más empanado que la racuca, porque tiendes a dispersarte. Y está bien que lo conozca de él, claro que está bien, para que sepa que tiende a dispersarse o que se tiende a distraer. Y gracias a que lo sabe, lo podrá ir trabajando.
Entonces, día a día, a nuestros hijos les mandamos esos mensajes. Ostras, madre mía, ¿cuánto color has utilizado en esos dibujos? O, ¿es que estás cansado? ¿Es que estás cansado que tienes esa cara? O sea, mediante esos comentarios les vamos lanzando un mensaje de a última hora a mí ya no me quedan pilas. Me gusta mucho utilizar los colores en los dibujos. Me empano por las mañanas cuando me lavo los dientes. Se va haciendo una idea de cómo él funciona. Entonces, una vez más, el comunicarnos no es únicamente hablar de ciertos temas, sino que es ayudarle al niño a que se conozca, a que mire el mundo con nuestros ojos para que luego aprenda a mirarlos con los suyos, y a que se mire a sí mismo con nuestros ojos porque es lo que sabe hacer ahora y que el día de mañana ya pueda tener un concepto sobre sí mismo muchísimo más autónomo. ¿Qué es lo que esperamos de una familia? Yo lo que espero que mis hijos puedan decir, en mi familia me escuchan. Y esto es muy evidente, en mi familia me escuchan. Primero planteamos, ¿vosotros os sentís escuchados en vuestra casa? Eso primero, ¿no? Porque puede decir, sí, hombre, claro que yo escucho a mis hijos. Vamos a empezar, ¿os sentís escuchados? ¿Os sentís escuchadas? Porque cuando son temas importantes, quizá puede ser más sencillo. Si viene un hijo vuestro y dice, ¿sabes que hoy he discutido con tal? Pues es un tema importante, paras. Bueno, a veces no nos pillan ni siquiera inspirados en esos momentos, paras y le escuchas. Pero no tenemos tanta facilidad para escucharles con las turras del día a día que no me interesan ni lo más mínimo. Por ejemplo, que estamos en el coche, ostras, mira, te has dado... Mira, a un hijo mío le encanta los coches. Mira, un coche amarillo que además tenía en la matrícula la letra tal. Era absolutamente igual que el coche amarillo. Ah, sí, sí, sí. Y yo sigo con lo mío. Entonces, esas pequeñas cosas del día a día, no es que haya que hacer un bombo del coche amarillo, pero si él ha hecho esos comentarios es porque le genera interés. Entonces, es importante, no hacer una conversación de eso, pero decir, ostras, sí que es un color, es que es un color muy original, mostrar cierto interés. En esas pequeñas cosas, en lo que no nos interesa es en lo que es más difícil poner el esfuerzo, pero que nos pasa igual a los adultos. Si tú le estás contando a tu pareja pues que has hablado con tu madre del día de Navidad y tu madre se ha enfadado porque le has dicho que no cocine porque está muy mayor y tal, pues igual es un tema de Navidad que está bien que hablemos. Pero si yo le estoy contando por enésima vez lo nerviosa que me pone mi compañera de trabajo, que ya me lo sé de memoria, pues a lo mejor ya no te escucho porque me lo has contado 200 veces o porque eso para mí no tiene importancia. Entonces se trata de que se sientan escuchados en lo más pequeño, que se sientan escuchados en lo cotidiano. Ojo, porque quizá muchos de vosotros tenéis hijos o hijas que son de dar muchísimo la turra, de hablar como loros, y a eso es difícil escucharlo porque tú veas y aguanta la chapa de todos los días. Mi sobrina esta que me preguntó, tú aguantas la chapa porque siempre te tienes que contar. Entonces es muy difícil escuchar con amabilidad y con cariño todas las historias que le pasan por su mente. Entonces, a los más habladores es difícil escuchar, que se sienten escuchados o escuchadas porque son cansinos. Espérate un poquito, siempre la radio puesta. Pero es que luego están los otros, los que no dicen ni mu. Y a los que no dicen ni mu es difícil escucharle básicamente porque no hablan. Y además muchas veces están eclipsados por esos hermanos que son mucho más habladores. Entonces, qué importante es también dar un lugar a esos otros, ¿no? Preguntarles también, aunque no cuenten, pero no acomodarnos a que sea la que siempre tiene la radio puesta, la que ya da voz cantante y que el otro se quede pues de lado, ¿no? Sino darle lugar, preguntarle más, hacer que sea él el que y enfocar un poco más en él, lo que sea, pero darle protagonismo de alguna manera, ¿no? Pues decirle, tú no eres hablador y no te voy a obligar a serlo, pero eso no quita que yo te voy a preguntar igual que a tu hermana o incluso más. O a lo mejor te pregunto por algo que sé que sí que voy a obtener una respuesta, aunque sea para que tú sientas que has intervenido en esta conversación. Entonces, que nuestros hijos puedan decir, en mi familia me escuchan. Que nuestros hijos también puedan decir, en mi familia me hablan claro. Aquí entran muchos temas, porque hay temas concretos que ya podemos hablar en las edades que tienen vuestros hijos, depende de la edad y la madurez, pero hay temas de estrella como son sexo, la muerte, es un tema para los niños, y la muerte no solo la muerte también es la enfermedad. Y el tercer tema más complejo es los conflictos. Muchos de vuestros hijos quizá ya se dan cuenta de que nos lleváis bien con el Paco. ¿Por qué no te vas con el tío Paco? Porque algunos domingos acabas discutiendo con el abuelo. Porque papá y mamá, porque os gritáis a veces y discutís por estas cosas. Ellos se dan cuenta de los conflictos ya y razonan. Por tanto, su cerebrito que ya sabe razonar, si no tiene respuestas ante esos temas, lo que va a hacer es él mismo darle las respuestas a la que llega. Y ojo con esto,
Porque los niños son autorreferenciales. Autorreferenciales quiere decir que se piensan que son el ombligo del mundo, vamos. Autorreferenciales son muy así, pero ellos se creen que son el ombligo de todo y el centro de la vida. Entonces, cuando les faltan respuestas, por ejemplo, ante los conflictos, al ser autorreferenciales, tienen que interpretar las realidades como si estuvieran relacionados con ellas. Por eso, cuando en una separación, se hace tanto hincapié en decirle a los niños que no es su culpa. Porque como ellos se piensan que son el ombligo del mundo, si no se les ha explicado por qué a veces hay papás que se separan, pueden pensar que es su culpa. Porque se piensa que todo está relacionado con ellos. Esto a veces también pasa a los adultos, que ves a alguien como a la cara y dices, uy, ¿qué le he hecho? ¿Se ha enfadado? ¿Qué le he dicho? ¿Qué tal? Este chico se ha levantado como al pie, no todo tiene que ver contigo, ¿no? Pues los niños son así 24 horas. Sexo, muerte, enfermedad, conflictos, son temas que les interesan y que necesitan saber. Que es importante, y poco a poco depende de la madurez que tengan y de la situación en la que esté, que les hablemos de ello, que nos anticipemos. La mayoría tendemos a pensar que nuestros hijos son un poco más inocentes que lo que son. Eso tenemos que saberlo, todos, yo incluida, ¿eh? Pero, ¿pensáis para qué están preparados? Pues un nivel más. Y esto también tiene mucho que ver con los dispositivos, con el consumo de pornografía, etcétera, etcétera. Que ya sé que muchos tendréis niños pequeños, pero el tener dispositivos, tener móviles, tener tablets, es una puerta abierta a un montón de información. Entonces un niño de 10 años con una tablet y sin supervisión, ya sabemos dónde acaba. Es cuestión de tiempo y no por morbo ni por maldad ni nada, curiosidad que te va llevando y ya está. Porque además en el colegio se escuchan cosas. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que hubo una chica de clase que decía, pues me fui al campamento de verano y había uno que se masturbó. Y yo, claro, no tenía ni idea lo que era. Y estaba con una amiga, después estaba otra y le dije, ¿tú sabes lo que es masturbar? Digo, no. Dice, pues se lo preguntas a tu madre y mañana me lo cuentas. Y así fue. Se lo pregunté a mi madre y al día siguiente se lo conté. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que si yo no tengo una madre disponible, pero sí que tengo un móvil disponible, ¿a quién se le va a preguntar? Pues al señor Google, ¿no? Entonces, esta es una realidad con la que los niños se enfrentan. En el cual escuchan un montón de cosas y desean respuesta. Por eso es importante que estemos ahí, para poder anticiparnos, para generar un ambiente de confianza en el que no me voy a escandalizar porque me preguntes algo, ni voy a pensar que eres un cochino ni nada por el estilo, porque entiendo que es información que en el mundo en el que tú estás te va lloviendo. Con la muerte pasa lo mismo. Hay niños que integran el concepto de muerte con mucha naturalidad y otros niños que les cuesta y les supone un conflicto importante, ¿eh? Niños que sufren mucho, que cuando entienden que se van a morir y que los padres se van a morir, lo pasan mal. Esto es un clásico. Hay muchos niños que ese tema, es como un duelo, ¿no? de la vida, de decir, ostras, que esto es finito, que esto se va a acabar. Tiene mucho que ver, evidentemente, con la naturalidad con la que lo habíamos dicho, porque el concepto de muerte empiezan desde que son chiquititos con los animales, ¿no? Si hay una hormiga, la chapas, buscar por la hormiga, pues está muerta. Pues ya está. Se ha apachurrado, pero ya no tiene vida. Entonces, el concepto de vida, desde que son pequeños, ellos lo van integrando. A veces, por suavizar la realidad, pues intentamos tampoco hace falta ser agresivos, pero por ese mal rollo que nos da el hacerles daño o el que se escandalicen, pues podemos desdibujar un poquito la realidad, ¿no? Los temas. Recuerdo una madre que la pobre, con toda su buena intención, cuando se murió el abuelo de niños, su padre le había dicho que se había ido con Jesús. Claro, fíjate que el niño no quería saber nada de Jesús. O sea, pensaba que Jesús era un secuestrador de personas. Entonces a mí, déjame, ya no quiero ir a misa porque ese tal Jesús se dedica a robar personas. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas que son complejos, pero que es importante que nos vayamos preparando, ¿no? Que nos vayamos anticipando y también es muy útil que podamos hablar con nuestras parejas, que podamos hablar entre el papá y la mamá, e incluso con amigos que estén en la misma situación para decir, ¿vosotros qué les diríais? ¿No? Si se trata esa situación, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales, también está la edad de hablar de eso, de decir la importancia de tu cuerpo, además está una edad a partir de los 5 o 6 años que desarrollan el pudor, de repente no quieren que entres al baño y eso está fenomenal porque al final el pudor les protege, ¿no? Porque implica mi cuerpo es algo íntimo y es algo valioso. Entonces, ¿cómo le explicáis esto a vosotros? ¿Vuestros hijos os preguntan? Los diferentes tipos de familia también, los niños ya preguntan un montón, ¿por qué no sé quién tiene solo una madre? ¿Por qué? Me pregunta también otra sobrina, ¿por qué mi amiga tiene un hermano pero que es solo de la madre? ¿Y el padre? Después de saber esto, ¿el padre no hizo eso que tú me contaste? Bueno, claro, lo hizo otro padre, otra persona. Bueno, son situaciones que se van planteando, ¿no? Pero está bien, está muy bien que nos las planteen.
Entonces son temas para los que tenemos que estar preparados, pero no dudéis que vuestros hijos están preparados. La pregunta no es si están preparados, es si vosotros estáis preparados para enfrentaros a esas conversaciones. En realidad ese es el dilema, ¿no? Y respecto a los conflictos, qué importante es explicárselos, especialmente poder explicar los conflictos que viven. Si nosotros discutimos delante de ellos, que es lo normal, discutir que no vean los hijos, vale, estupendo, que lo haga, que me lo diga, porque es muy difícil, ¿no? Estamos en una casa, pues claro que discutimos, y no pasa nada, lo importante es no faltarnos al respeto, pero tener conflictos y diferencias pues es algo natural, que no hay ningún problema. Ahora, cuando sucede, tiene que haber una explicación, o al menos una palabra. Y sobre todo si sentimos que hemos perdido los papeles, pues mira, la verdad es que te has dado cuenta que antes he discutido con papá y le he gritado, pues que me he puesto nerviosa, pero luego yo le pido perdón, o es que me he enfadado porque pues yo estaba muy cansada y me ha dicho algo que me ha sentado mal. No hace falta, o sea, ellos no son nuestros mediadores, darle ahí toda la explicación de la falla, pero que no sea, ha pasado un conflicto grande y de repente aquí pasan 2 días y aquí no se habla de nada. El problema es que muchas veces gestionamos las conflictos así con los niños, porque entre los adultos lo gestionamos así. Tenemos la discusión del año, nos decimos de todo, estamos sin hablarnos, no sé, 24 horas y luego ya está. Le hago un poquito de cuchicuchi, algún gesto de cariño y ya se ha pasado. No hace falta, insisto, tener una conversación súper profunda, pero al menos un oye, perdona, o yo me sentí así, o mira, vamos a intentar que esto no se repita y ya está. Pero los conflictos hay que zanjarlos, hay que dar una especie de explicación o intentar reparar el daño. Y cuando nosotros nos acostumbramos a gestionarlo así entre adultos, para los niños es mucho más fácil de entender. Porque si su experiencia es vivo conflictos que aparecen y desaparecen, es fácil que genere un estado de alerta. Es decir, yo no sé lo que me va a encontrar en mi casa. No sé si es uno de esos días que abro la puerta y todo va a ser maravilloso, o uno de estos días en los que se van a decir de todo. Por eso también está muy bien dar una explicación. Y si yo puedo decir a mi hijo, es que estoy cansada y por eso me he enfadado por una tontería, si llega un día y yo digo, wow, estoy súper cansada, y mi hija entiende que igual hoy voy a pegar un bofete a alguien, porque sabe que en mí el cansancio tiene mucho que ver con la rabia. Entonces, es información que le vamos dando que va haciendo que el niño sea capaz de sentir una pequeña, positivamente, una sensación de control ante las situaciones. Es importantísimo pedir perdón, porque es una forma de reparar el daño. Y si les gritamos, le pedimos perdón. Si entre ellos se tratan mal, les decimos que se pidan perdón. No en el momento, pide perdón, está ahí con toda la tensión. Eso no va a pasar, y si lo haces para que te calles. Entonces, que le pida perdón en otro momento. Pero es importante pedir perdón para reparar el daño. Y porque eso también tiene que ver con esta gestión de los conflictos de la que estamos hablando. Ojalá nuestros hijos puedan decir que en mi familia me ayudan a entender, me ayudan a interpretar las situaciones. Y ojo con esto, antes estábamos diciendo, los niños miran el mundo con los ojos con los que nosotros miramos el mundo. Luego ya tendrán su propia perspectiva, su propia opinión y su propia mirada. Pero nosotros trasladamos la forma que tenemos de mirarlo. Si miramos el mundo, por ejemplo, de una manera hostil, el niño interpreta el mundo de una forma hostil. Por ejemplo, un clásico. Pues he tenido este problema en clase con este amigo o con esta amiga. Te tienen envidia, ya está claro, te tienen envidia. La respuesta a todos es que te tienen envidia. Si la respuesta a todos te tienen envidia, lo que le estamos transmitiendo al niño es cuidado porque la gente es mala y no tengas nada bueno porque las personas te envidian. Cuando igual la envidia está por ahí, pero la respuesta a todo no es la envidia. Porque a la niña le ha estado mal por lo que sea, o porque se ha sentido mal, o porque ha tenido a saber, a lo mejor ha discutido con otra persona y le pillas en un mal día, o simplemente porque es una persona muy impulsiva y te ha soltado un bufete y ya está y no tiene más. Pero ojo con el te tiene envidia porque entonces ya es desarrollar un poco una mirada hostil hacia el resto, ¿no? De decir, cuidadito, ¿no? A ver qué vas a pensar de mí. Es importante que nuestros hijos también nos vean justificar a los demás. Justificar, más que justificar, comprender las situaciones. Que eso justificar no es compartir. A lo mejor no comparto como, por ejemplo, pues hoy el profesor se ha enfadado y nos ha gritado y nos ha puesto un negativo a toda la clase. Y tú dices, madre mía, el profesor tenía un día bonito. A lo mejor no comparto que ha sido así, pues el tío ha tenido tan mala uva, pero yo le puedo explicar a mi hijo que es difícil también, que es un profesor de un montón de niños y que es normal que a veces se ponga nervioso y pues a lo mejor no me parece bien cómo ha reaccionado, pero si yo le explico las cosas, entiende que el profesor no es el malo de la película, sino que es una persona humana que se pone nerviosa. Entonces cambiamos esa mirada hostil de juicio al otro, de te tiene envidia o la gente es mala o pues hay personas que simplemente actúan mal por entender las situaciones. Entonces tener un discurso en el que estemos justificando o explicando las cosas de una forma más completa les permite a ellos mirar el mundo con calma
y no salir ahí a la calle con la sensación de me van a pagar una colleja de un momento a otro. Para eso nos tenemos que replantear cómo miramos el mundo nosotros. Si somos de los de te tienen envidia, si somos de los de no esperes nada de nadie, si somos de los de al final, ¿cómo es eso que a veces pensamos? Como que al final si no te encargas tú no se encarga nadie. Que es verdad, hay cosas que son nuestra responsabilidad, pero también hay personas que ayudan. O sea, y está muy bien transmitir la parte de la responsabilidad de los niños, pero también está bien que sepan que pueden contar con la ayuda de otras personas. Para eso, como decía, nos tenemos que replantear cuál es nuestra mirada hacia el mundo. Si somos más bien negativos, si somos más bien individualistas, o lo contrario, si confiamos demasiado, si justificamos tanto que nos cuesta poner límites a las personas de nuestro alrededor. Luego está el otro extremo. Si tanto justificamos, tanto no pasa nada, esto no es para tanto, no es tan importante, pues tampoco le estamos enseñando al niño a defenderse o a defender lo suyo. Que nos quiere quitar el juguete, bueno, pues no pasa nada, hay que compartir. No, es tu juguete, te lo ha quitado sin permiso, se lo coge y dices, oye, es mi juguete. O me has empujado, oye, no me empujes. No me empujes y tú te plantas y le marcas un límite. No le vas a responder igual, pero sí te plantas un límite. Entonces, un poco el transmitir al niño esta mezcla de aprender a justificar y a entender las conductas de las personas que le rodean, pero a la vez también saber marcar límites. Y una vez más, para enseñar a hacer eso, tenemos que hacer autocrítica, es decir, ¿y yo cómo voy de esto? ¿Cómo voy de hostilidad? ¿Cómo voy de mal pensar de los otros? ¿Cómo voy de límites? Porque todo eso no solo los niños lo escuchan, sino que además nos observan. Observan cómo nosotros nos comportamos con el resto. Me encantaría que mis hijos pudieran decir, en mi familia me aceptan. Que siempre, claro, acepta a mi hijo, por supuesto. Eso se ha de materializar. Me aceptan significa que soy capaz de diferenciarme. Hay un rasgo familiar que es la flexibilidad o la rigidez de la familia, que es un indicador de es un indicador como de la salud mental que hay en esa familia, de la adaptabilidad, del desarrollo normativo, como de lo adecuada o lo que es esa familia, vamos a hablar así, ¿no? Con esto me refiero a que cuanto más flexibles seamos, mejor nos vamos a adaptar a las situaciones y todos los miembros de la familia mejor vamos a estar. Si estamos en una familia que es un sistema súper rígido, ahí se van a generar muchísimos más problemas. Para ver eso, tenemos que plantearnos si en nuestra familia tenemos derecho a diferenciarnos. Pensad primero en vuestras familias orígenes. Si somos todos de este pensamiento político y sale uno totalmente distinto, ¿eso cómo aterriza en casa? ¿Hay un rechazo hacia esa persona? Si tengo una empresa familiar y decido no dedicarme a ella y abrirme, no sé, un chiringuito en otro sitio, ¿cómo va a aterrizar en mi familia? Si siempre hemos comido todos los domingos juntos y de repente yo digo que vamos domingos alternos, o que si en vez de comer los domingos os importa que hagamos merienda ahora que tengo niños pequeños, me alimento, ¿cómo aterriza eso en esa familia? La rigidez y la flexibilidad marca mucho la adaptabilidad de una familia. Y una vez lo evaluamos de nuestras familias orígenes, es importante adaptarlo y pensarlo a nuestras familias creadas. Nuestros hijos tienen permiso para diferenciarse. ¿Y ahora en qué se pueden diferenciar? Pues se pueden diferenciar en cosas pequeñas, quizá más relacionadas con el carácter, por ejemplo. Eso pasa mucho que en familias donde a lo mejor son muy fríos, un poco cariñosos o muy racionales, perdonad, de repente es a un niño, pues todo lo contrario, súper emocional, súper impulsivo, de estos que van fluyendo por la vida, todo amor. Mira, de hecho, en concreto me recuerdo de una familia que sus padres como así, pues ellos todos siempre como pues son encantadores, pero no tendré que ser más de medio metro porque se siente que viola su intimidad. Y ahí son súper bonitos, pero es un poco tiesos, y tienen una hija que es, bueno, que te meas. Ella siempre ahí despeinada, con la cara sucia, no te conocen ahí, te dan un abrazo, y los padres le miran como decir, ¿de dónde ha salido esta persona? O sea, para ellos es una especie de experimento extraño, y te partes de risa porque son antagónicos. Pues ellos no la entienden en absoluto, no la entienden. Y te preguntan, ¿que te abrace no te conozcas? ¿Es normal? Con toda seriedad. Y dices, bueno, pues sí, es así. Pero lo asumen, ¿no? Y digo, mira qué flexibilidad tienen ellos con los rígidos y que son, que tienen una hija que es todo un desparrame absoluto y evidentemente quieren como gestionarla, ¿no? Y educarla bien y tal y cual, pero no la rechazan. No la rechazan. Y es que a veces vemos en nuestros hijos rasgos que nos generan rechazo. Y esto es difícil. Pero cuando hay uno de tus hijos que tiene algo en su forma de actuar, de funcionar, que te genera rechazo, es por algo. O porque tú no eres así,
o porque tú has vivido o te recuerdo alguna experiencia que tú has vivido. O, mira, hace poco hablaba con una mamá que ella tiene una hija que tiene unos 12 o 13 años y su hija está empezando a que si hoy no tengo hambre no quiero cenar, que si me ponen bocadillo para el almuerzo ponme mejor una manzana, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ciertas puntas que le tienen un poco mosca relacionadas con la alimentación y tal. Esta madre pasó por un trastorno alimentario cuando era más jovencita, entonces ahora la reacción ya se siente súper mal porque quiere estar ahí para apoyar a su hija, pero le genera un rechazo tremendo, porque ve en su hija algo que ha visto en ella y que la ha hecho sufrir muchísimo. Entonces son esas situaciones que de repente nos tocan. Por tanto, son situaciones donde yo, adorando a mi hijo o a mi hija, puedo tener un carácter o una forma de actuar que a mí me genere muchísimo rechazo. Por tanto, le quiero con todo mi corazón, pero el niño está sintiendo aceptado, no. Entonces son esos puntos los que es importante detectar. Porque les queremos con todo nuestro corazón, pero no siempre somos capaces de transmitir ese amor o transmitir esa aceptación que ellos necesitan para crecer sabiendo que son queribles y que son aceptables. Ojalá nuestros hijos puedan decir que mi familia me ayuda a mejorar. Y eso también tiene que ver con los límites. Mira, esto entiendo que es opinable, pero yo soy de las que pienso que está muy bien hablar de los hijos a la verdad, en la verdad de ellos como ellos son. Ahora es como, no se te ocurre nunca decirle a tu hijo, eres, pues, bien, no vamos a colgarles carteles constantemente, por supuesto, pero sí, si mi hijo es muy impulsivo, le voy a decir, es que cariño, te cuesta muy poco saltar, y es que saltas constantemente, y se lo voy a decir, porque creo que es necesario que él sepa de su impulsividad para que aprenda a manejarla. No le voy a, es que es un energúmeno, pues evidentemente no, pero hablar claro de cómo son, sí, por supuesto que sí, claro que sí, porque así se conocen, y gracias a que se conocen, les podemos ayudar a mejorar. Es que tú tiendes a despistarte, o al más que eres, pues vamos a utilizar otro tipo de verbos, tiendes a despistarte mucho, o es que cuando alguien te dice algo, te enfadas rápidamente, o a última hora te cuesta mucho ser amable con los demás, pues cosas de estas que al final le estamos dejando muy claro al niño cómo son y hablarles con muchísimo cariño de los defectos que tienen. Incluso entre hermanos, siempre decimos, cuidado con las comparaciones, no tal, bueno, pues no vamos a compararle tú eres mejor, eso es evidente, pero está bien decirles, mira qué bien a ti se te da esto y a tu hermano lo otro, o tu hermano tuyo es súper gracioso y cómo nos vemos de risa con él, pero por tu parte, que cómo disfruto de las conversaciones que tienes porque se te da súper bien pues, el razonar acerca de estos temas. Es que son distintos. Entonces no es un agravio comparativo, ni muchísimo menos, pero hablar abiertamente de sus diferencias y que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, que podamos con sinceridad decirles a nuestros hijos en qué tienen que mejorar y en qué cojean y en qué flaquean. Y cuando lo gestionamos y lo decimos con amor, lo que le estamos diciendo es, tienes defectos, pero yo te quiero con todos ellos. Entonces naturalizamos la vulnerabilidad, naturalizamos las limitaciones. Entonces, bueno, de la misma forma como con los conflictos, que a veces discutimos en casa, pues claro, todas las familias discuten, no pasa nada. Vamos a naturalizar, discutir a veces, vamos a hacerlo bien y guardarnos el respeto, pero es natural, entonces discutimos y no hay ningún problema. El discutir a veces siempre que repares el daño y respetes al otro. Naturalicemos las cosas, pues también es natural tener defectos, por supuestísimo. Y yo te voy a decir lo que no haces bien, lo que tienes que mejorar, te voy a poner límites, pero te lo voy a poner con tanto amor que te vas a seguir sintiendo aceptado. Pero ojalá podamos decirse, ¿no? Con esa sinceridad. Ojalá los niños puedan decir que en mi familia me puedo expresar libremente. Y esto, expresar libremente, significa que, y esto quizá más mayorcitos, que puedan dar su opinión, que se puedan quejar. A mí, por ejemplo, esto me cuesta mucho. Odio la queja, me genera un rechazo horripilante y cuando mis hijos se quejan es que les tiraría por el balcón. Pero la queja, en realidad, es una forma de expresar un malestar. Entonces, quéjate, vale, quéjate, no entres en bucle. Pero bueno, que se quejen y después de esa queja puede decir, vale, tú te quejas de esto, pero ¿por qué? ¿Tú qué piensas? Porque el otro día se queja, es que vuelve a tener inglés, pues vale, pues quéjate si quieres, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues que no entiendo, es que tal, vale, fenomenal, pero entiendo que tiene derecho a expresarse y a quejarse, porque es su forma de decir, no me gusta la en inglés, prefiero verla en castellano, que la vamos a seguir poniendo en inglés, pero está muy bien que digas tu opinión. Y si además creo que hay algo que podamos negociar, pues lo negociaremos. Pero es lícito que te expreses. Necesito que des tu opinión y no me voy a enfadar porque te quejes. Te voy a decir, eso no sirve de nada. Te voy a decir, entiendo que te moleste, que no te guste, pero yo creo que es lo mejor y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pero bien, quéjate, porque es tu forma de dar una opinión.
A cierta edad ya hay unas corrientes de pedagogía que hablan de las asambleas familiares, no sé si alguno los habéis probado. Y es que a cierta edad, a cierta madurez, ya los niños se pueden sentar para hablar de ciertos temas. Me hace mucha gracia, yo lo intento alguna vez con mis hijos y amigos que les he preguntado, a ver, salen como salen, ¿no? Pero dice, bueno, mira, este domingo vamos a hacer una asamblea familiar para hablar de este tema. Mira, hubo una familia en concreto en el que los padres percibían que los hermanos se iban fatal entre ellos y últimamente estaban insultando muchísimo. Entonces se peleaban, se insultaban, se decían de todo. Tenían 3 hijos, pues el mayor de 6 años y el menor de 6 años y el mayor de 10. Entonces hicieron una asamblea familiar para hablar de los insultos. Pues ya tienen edad, está muy bien. Pues quedamos el domingo por la mañana. Estaban ahí todos en el sofá. Claro, ellos estaban avergonzados de decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos van a decir que están embarazados o algo así. Y realmente pues fue en la asamblea familiar. Pues mira, os hemos sentado aquí para hablar de este tema. Una asamblea tiene que durar 5 minutos porque evidentemente no tiene madurez para más. Pero está muy bien que entiendan ese concepto de, con lo importante, nos sentamos y lo hablamos. Y además aquí tú tienes una opinión. Entonces, cada uno que diga la opinión, donde evidentemente van a echar la culpa a su hermano, pero han tenido su momento de dar la opinión acerca de lo que está pasando, y luego se intenta llegar a alguna medida, la que sea. Igual no funciona, pero ya es útil, ya es bonito ese momento de estar en una asamblea familiar donde cada niño piensa y siente, o sea, y se da cuenta de que tiene un turno, de que su opinión tiene un lugar. Que los hijos también pueden decir que en mi familia mi opinión se tiene en cuenta. ¿Y al final los padres tenemos la última palabra? Sí, por supuestísimo. Pero ellos ya tienen edad para tener su propia opinión y no estar de acuerdo con nosotros. Por tanto, te voy a escuchar, lo que decíamos antes. Luego que sepas que soy yo. Papá y yo vamos a ser los que vamos a poner a decidirlo. Pero vamos a tener en cuenta lo que piensas. Por eso creo que lo sabemos, el porque sí y punto no les ayuda. No les ayuda porque sienten que, aunque luego hagamos nosotros lo que queramos, que ni siquiera es válida la opinión que ellos puedan tener acerca de algún tema. Entonces, ellos ya lo necesitan y además está muy bien que se expresen porque mediante esta manera el niño aprende a luchar por lo que quiere. Que vuestros hijos se quejen es maravilloso. En realidad, a ver, es un peñazo, pero es maravilloso. Es maravilloso porque es una forma que ellos tienen de luchar por lo que quieren. Entonces, si yo quiero ver la tele en castellano, ¿por qué no va a luchar? Fenomenal. Pues luego será capaz de luchar por otras cosas. Entonces, yo no voy a frenar esa lucha, porque es una lucha que luego en tu día a día te puede venir fenomenal. Entonces, te voy a escuchar, podemos hablar de esto, tal y cual. Luego haré lo que me dé la gana. Pero te voy a escuchar. Te voy a permitir que luches por esto, o al menos que lo intentes. Y eso a ellos les da recursos para salir de casa y saber que está muy bien luchar por todo aquello que tú consideres importante. Y ojalá nuestros hijos también puedan decir que en mi familia me ayudan a pensar. Y esto es no darles la respuesta a todos, no incitarles. ¿Tú qué piensas de esto? Lo que decimos, pues hoy el profesor se ha enfadado y nos ha castigado a toda la clase y tal. ¿Y a ti qué te parece eso? Pues me parece que es bastante injusto porque solo se habían portado mal 10 y los otros 10, entonces ¿qué pasa? ¿Que pagamos el pato? Fenomenal. Le vamos a devolver la pregunta. Y además muchos de ellos os sorprenderéis de la capacidad de razonar que tienen. Porque de vez en cuando salen con unas respuestas más ingeniosas que no te lo esperas. ¿O te gusta esto que he hecho? Sí, pero ¿a ti te gusta? ¿Tú qué piensas? ¿No? O incluso plantear situaciones. Por ejemplo, en los eventos familiares es una oportunidad maravillosa para plantearles cosas. ¿Te has dado cuenta cómo Juan, pues como cuando Juan se ha peleado con su hermano? ¿Tú qué piensas de eso que ha pasado? ¿Quién tenía la razón? Preguntar las cosas. Es que es curioso, ¿eh? Porque empiezan a dar su opinión y vemos que se enteran de mucho más de lo que parece. Entonces, ya no es solo el darle respuestas cuando nos pregunten sobre ciertos temas, sino que invitarles a ellos a que sean los que lo interpreten. Así que bueno, en esta necesidad de comunicación, pues evidentemente nos encontramos con amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas que nos encontramos para comunicarnos bien con los niños? Pues la amenaza de, evidentemente, el tiempo que damos todos de correr prisas, y con toda la revolución que tenemos y los días tan a tope, de repente parar, observar al niño y preguntarle y ponerme a su altura, pues es como que es muy antinatural con el ritmo que llevamos, ¿no? Entonces es verdad que el mismo ritmo frenético no nos ayuda. No nos ayuda, por supuestísimo, en los móviles, absolutamente nada a escuchar a los niños, porque aunque los tenemos siempre ahí, ya nos cuesta a veces, cuando están hablando, parar y mirarles y físicamente dirigirnos a ellos. Si hay algún móvil por ahí, aunque yo no lo esté mirando, solamente el hecho de tener el móvil encima de la mesa, si a mí me están hablando, ya es como tener una puerta abierta, que a lo mejor no salgo, pero la tengo aquí. Entonces, cuanto menos esté a la vista, mejor, porque es un distractor. Y es una situación donde me está escuchando, pero
pero el móvil es tan importante para ti como yo, estamos aquí los dos a la misma altura. Dejarlo un poquito más lejos, o a veces lo dejo lejos, pero plim, 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 ¿no? Te escucha por ahí. Eso no nos ayuda. Otra dificultad, como decía antes, es pues, los niños habladores y los no habladores, que todo se centra en el que tiene siempre la radio puesta, ¿no? Y esto también pasa con los padres. Otro riesgo es que el padre o la madre que sea más comunicativo, sea el que se hace un poco con el mando del tema de las conversaciones en casa, y el padre o la madre que es menos comunicativo o más callado, se queda en segundo lugar. Este que está en segundo lugar es el que tiene que dar el paso hacia adelante. Porque además ver que los hijos vean cómo el que menos habla, sea mi padre o sea mi madre, en un momento concreto de su vida empieza a crecer a ese nivel, a los niños les llama la atención. A los niños les llama la atención como de repente su padre, que no decía ni mu últimamente, pues sea al final el que le explica la revolución. O sea el que últimamente le pregunta cómo le ha ido el día. O sea el que saque el tema de la conversación en la cena, respetando la forma de ser de cada uno. Pero precisamente los menos comunicativos son los que más les beneficia dar un paso adelante, y eso a un niño no le deja indiferente. Es como decir, esto es importante. Si mi padre y mi madre se está esforzando por eso, siendo que tiende a estar más bien callado, es porque esto es importante. Y eso también es una amenaza. Y otra amenaza que nos encontramos con el día a día, evidentemente, son la cantidad de preocupaciones que tenemos. Cuando tenemos tal cantidad de preocupaciones en nuestra mente, es muy difícil darle importancia a que hoy en el patio ha sonado el timbre 5 minutos antes y que injusto que es que me han quitado 5 minutos en el patio. O sea, tengo tantas cosas en la cabeza que es que lo que me estás contando es una tontería tan grande que me es muy fácil invalidar lo que a ti te ocurre. Es muy fácil decir cosas de niños, cuando esas cosas de niños para él son su mundo. Y va a llegar, estáis muchos a las puertas de la adolescencia, cuando llegan a la adolescencia empezarán a tener situaciones que ya consideramos importantes, ¿no? Pues las compañías, las drogas, las fiestas, los amoríos, pues eso para nosotros sí que es importante. Pero si no hemos sabido transmitirles que lo suyo es importante cuando son pequeños, no podemos, y que cuenten con nosotros, no podemos esperar que cuando lleguen a la adolescencia sepan que pueden acudir a nosotros. Si les hemos transmitido cosas de niños eso no es importante, cuando llegue un momento en el que sí que necesiten esa comunicación, a lo mejor ya no tienen la costumbre, porque pueden tender a pensar que no vamos a estar ahí. Entonces es ahora de atenderles en lo pequeño cuando vamos trabajando este vínculo para después atenderles en las cosas grandes. Así que bueno, yo os invito a darle una vuelta a esto, a que reflexionéis acerca de cómo os comunicáis entre vosotros, cómo os comunicáis en vuestra familia, cómo os comunicáis con los hijos. Os invito también, como decía antes, a que os dejéis conocer, que le contéis cosas vuestras, que contéis anécdotas familiares, que les contéis historias de cuando vosotros erais pequeños, que les contéis historias de cuando ellos eran pequeños, que generéis estas narrativas familiares que a los niños les encanta, porque les permite conocer el sistema donde han nacido. Y también os invito pues, a generar momentos de encuentro. Y los momentos de encuentro del día a día con los niños son momentos normales. Es el camino al cole, es justo el momento antes de irse a dormir, que están en la cama más tranquilitos y que a lo mejor ahí te pueden soltar alguna perla, o es el momento del domingo por la tarde que estamos pues, tirados en casa y no estamos haciendo nada, pero podemos montar un puzzle o hacer algo que te guste o jugar al fútbol. Son esos pequeños momentos en la cotidianidad donde se genera conexión. Entonces, bien, pues los jueves nos vamos a merendar, súper bien, pero cotidianidad. Si estamos atentos en lo cotidiano, encontraremos esos momentos donde de repente el niño ve una oportunidad para compartir algo con nosotros que sea importante. Y nada, y luego también terminar recordando que la familia pues tiene un valor tremendo, ¿no? Porque la familia es el único sitio donde las relaciones no son utilitaristas, quiero decir. En la familia no nos quieren por ser como somos, nos quieren por ser quienes somos. A mí mi hijo me puede caer mejor o peor, pero creo porque es mi hijo, no porque es agradable o porque es complaciente o por lo que sea, creo porque es mi hijo y punto. Entonces, qué bonito es entender la grandeza de la familia, donde nos queremos por ser quienes somos, donde, entre comillas, da igual cómo te portes, porque aunque van a reñir o lo que sea, sabes que siempre tienes un lugar y sabes que siempre te van a querer. Entonces, pongamos la familia en un lugar prioritario y recordémonos que como nos queramos ahí dentro, con esta gratuidad de yo te quiero por ser quien eres, de ahí todos encontramos un lugar seguro del que nos beneficiamos. Y que tanto adultos, tanto el padre, la madre como los niños,
tengamos ganas de llegar a casa porque sepamos que por norma general nos vamos a encontrar un lugar seguro donde me quieren como soy y donde además me acogen y donde estoy bien. Así que, nada, muchas gracias y gracias por estar.